Nosotros somos ingenieros electromecánicos, ustedes van a ser ingenieros electromecánicos, y el ingeniero trabaja con materiales. Toda la ingeniería trabaja con materiales, eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior, digamos. Y si hay materiales conductores, materiales que conducen la electricidad, evidentemente estos materiales no siempre pueden trabajar estando sometidos a tensión sin las protecciones debidas. Ustedes saben las consecuencias de la descarga eléctrica, que son muy peligrosas. Por lo tanto, estos materiales siempre tienen que estar con la protección debida en los casos que se requiera, ¿no? Lógicamente, todo lo que sean instalaciones industriales, instalaciones domiciliarias, no cabe duda que en general los conductores ya van aislados, digamos, aislados, salvo en la construcción de los tableros y qué sé yo, que no necesariamente todo el conductor tenga que estar aislado, pero todo aquello que va a través de los elementos que conducen, bandejas, a través de las cañerías, o sea, todo lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? En cualquier domicilio hay, en cualquier industria, comercio, hay instalaciones eléctricas, digamos. Sí o sí tienen que ir forrados. Y en los tableros, por supuesto, tableros industriales, a veces tableros domiciliarios, digamos, puede haber barras desnudas y todo eso, depende de cómo están, pero tienen que estar, siempre van a estar soportados para que no haya contacto o choque eléctrico sobre bases aislantes, digamos, de cualquier tipo que fuera. Y las líneas aéreas, por ejemplo, también otro tipo de instalación, digamos, de media y alta tensión, o muy alta tensión, que también pueden ir aisladas. En algunos depende de donde se colocan, digamos, pero el apoyo generalmente, o sea, van los cables desnudos, pero los apoyos son los aisladores. Es decir, no pueden ponerse a tierra, no deben ponerse a tierra. Entonces están los elementos que se usan para ese caso. Es decir, para cada situación, y después tendrán los tendidos subterráneos, que medio alta tensión, que también evidentemente requiere mayor protección todavía, ¿no? Bueno, por eso necesitamos los materiales aislantes, y que van a ser de distintos tipos y pueden estar en distintos estados físicos. Pero vamos primero a una definición, a ver qué dice el Ramírez Vázquez respecto a lo que es un material aislante o dieléctrico. Dice: en general se denomina aislante eléctrico a toda sustancia de tan baja conductividad eléctrica que el paso de la corriente a través de ella puede ser despreciado. ¿Se acuerdan? Electrotecnia, física, conductividad, una de las propiedades que tienen los materiales conductores, la conductividad, la resistividad. Bueno, la conductividad es la capacidad de conducir corriente eléctrica. Entonces dice que el material aislante, o se denomina material aislante o aislante eléctrico, porque también tenemos aislante acústico, aislante térmicos, para no confundirlo. Cuando hablemos acá nosotros vamos a hablar de aislante y se va a tratar de los aislantes eléctricos, digamos. Entonces, como toda sustancia de tan baja conductividad, no dice que no conduce, ojo con esto. La conductividad es tan baja que puede ser despreciada, dice la pequeña corriente que pasa a través del aislante se denomina corriente de fuga, o sea, una corriente que se escapa, y la intensidad de esta, que puede ser tolerada, determina la clase de material que puede utilizarse como aislante. ¿Se comprende este párrafo? ¿Se comprende el párrafo, no? Sí, profe. Bueno, eso de que la cantidad de corriente que se escapa, o sea, la corriente de fuga, la magnitud que puede ser tolerada, va a determinar el material aislante. ¿Por qué? Porque lógicamente van a haber distintos tipos de materiales con distintas capacidades de aislamiento
o distintas propiedades, llamémoslo así en principio, digamos. Distintas propiedades. Entonces se va, en función de los requerimientos, se van a utilizar estos distintos tipos de materiales. No solo por la, digamos, por la capacidad de aislamiento que tenga, sino también por su resistencia al medio ambiente, temperatura y una serie de propiedades que ya vamos a ir viendo. Bueno, entonces dice que determina, digamos, la capacidad que puede aceptarse, va a determinar de alguna manera el material a utilizar. Los materiales aislantes se llaman también dieléctricos, para indicar que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Entonces, material aislante eléctrico y dieléctrico prácticamente son sinónimos. Entonces, indistintamente podemos usar los términos dieléctrico, que indica que se opone al paso de la corriente. Por otra parte, dice, un medio dieléctrico es un cuerpo en el que puede existir este estado estático, en estado estático, un campo eléctrico. Por lo tanto, un dieléctrico no conduce la corriente eléctrica, pero en su interior puede existir un campo eléctrico que no sea nulo. O sea, no anula el campo eléctrico. Está presente el campo eléctrico. Salvo que no haya, que lo vamos a ver más adelante en todo caso, porque dice, no necesariamente no debe existir campo eléctrico en un campo dieléctrico estático. Por lo tanto, el dieléctrico no conduce la corriente eléctrica, pero en su interior puede existir un campo eléctrico que no sea nulo. Un campo eléctrico que no sea nulo. En electrotecnia, los materiales aislantes o dieléctricos tienen gran importancia, ya que cumplen dos misiones fundamentales. Permiten aislar eléctricamente los conductores entre sí y estos mismos conductores respecto a tierra o a una masa metálica. Lógicamente, los metales son lo que, digamos, conducen mejor la electricidad, también el calor, ¿no? B, modifican en gran proporción el campo eléctrico que lo atraviesa. Es decir, acá ya hablamos de una modificación. Decíamos que puede ser que no sea nulo el campo y que si hay un campo, lo puede modificar. Son dos de las características, digamos, de estos materiales, digamos, dieléctricos. El vacío es el único dieléctrico perfecto, ya que tiene conductancia nula. Es decir, no conduce la corriente. ¿Alguien me dice por qué no conduce la corriente? Son 41, espero una respuesta. Porque no hay un medio para que conduzca, no hay ningún material. ¿Cómo? Porque no hay ningún material. Porque no hay ni una material. Sí. Sí, de alguna manera, no sé qué vos entendés por material, porque habría que definir qué material. Para tu caso, digamos. ¿Un material conductor o semiconductor? ¿Cómo? No hay materiales conductores o semiconductores de electrones. ¿Escucho un poco bajo o escucho mal por el problema que tengo de conexión, digamos? Pero la pregunta era la siguiente: ¿por qué dice acá que el vacío es el único dieléctrico perfecto? O sea, el aislante perfecto. Perfecto significa que no va a conducir absolutamente cero corriente de fuga. Uno me dijo que... ¿Existen electrones libres en el vacío, profe? ¿Cómo? Porque no existen electrones libres en el vacío, digo. Porque justamente está vacío. Bueno, justamente de eso se trata. Es decir, si no hay... El alumno anterior había dicho no hay materiales. No sería la manera de expresarse, digamos. Pero sin materia, ya sea líquida, sólida o gaseosa, que puede ser cualquiera de los estados, y no hay posibilidad de conducción.
porque no está el material encargado de transportar esa corriente eléctrica. ¿Entienden? Entonces eso es una cosa que básica, digamos, que la tenía que sepa ustedes también, ¿no es cierto? Nada más que, bueno, a lo mejor por el hecho de que pasa el tiempo y a veces uno los conceptos los olvida, pero evidentemente que la corriente, yo necesito materia para transmitir, ya sea líquida, sólida o gaseosa. Lógicamente no quiere decir que todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas van a conducir, pero sí necesito algún tipo de materia donde existan las cargas eléctricas, los electrones, los átomos, en fin, los contenidos, digamos, de esos que tienen las moléculas. Bueno, dice, los materiales aislantes normalmente empleados son dieléctricos. Son dieléctricos que tienen la siguiente característica. Ahora vamos a checar un poquito de qué pasa. ¿Ahí pueden ver o no? ¿O es muy chico la chico. letra? ¿Es chico? No, profe, casi no se le ve nada. Bueno, a ver. No, porque él me tapa un poquito ahí. No puedo. Bueno, dice que tienen las siguientes características, digamos, los materiales dieléctricos, que dice: 1, corriente de desplazamiento, absorción de corriente y paso de corriente de conducción. El circuito equivalente a un dieléctrico puede representarse en la forma indicada en la figura 4. Figura 4. O sea, esto se interpreta o se referencia a un material dieléctrico o aislante. Este circuito que está dibujado acá. Circuito equivalente de un dieléctrico con pérdidas de energía y corriente de fuga. Bueno, entonces el circuito equivalente de un dieléctrico puede representarse como en la forma indicada en la figura 4. El circuito dieléctrico consta de dos ramas en paralelo que representan respectivamente la componente capacitiva y óhmica de la corriente. Una rama con la componente capacitiva y la otra exclusivamente la componente óhmica. Dos ramas en paralelo entre los bornes A y B, o los terminales A y B. Se supone que en los terminales A y B tenemos una diferencia de tensión, una diferencia de potencial, ya que si no existiera diferencia de potencial, imposible que exista, digamos, esta representación acá. ¿Por qué? Porque no van a aparecer estas variables. ¿Entienden? Tenemos que tener presencia de tensión, porque un dieléctrico de por sí, si no está sometido, no aparecen estas variables. Estas variables van a aparecer cuando yo someta a tensión a ese material dieléctrico. Entonces es importante que tener presente, digamos, eso, que sí se puede representar, pero evidentemente que tiene que estar la presencia de la tensión, que es la que provoca la aparición de estas variables en mayor o menor magnitud, que van a depender del tipo de material, lógicamente, ¿no? Bueno, dice entonces, consta de dos ramas paralelas. Bueno, perfecto. El condensador C representa la permitancia, la resistencia R1, la pérdida por absorción de corriente del dieléctrico. La resistencia R2 representa la componente óhmica de la corriente de fuga. Es decir, se trata de alguna manera de interpretar y representar el fenómeno interno que se produce dentro de un material aislante sometido a tensión. Es decir, que van a aparecer como consecuencia de ¿qué? Porque va a aparecer la corriente de fuga. Si no, tampoco existiría resistencia. Como si no hay absolutamente corriente, no. Si yo tuviera un aislante perfecto como el vacío, no pasa nada. Yo no puedo ver, por ejemplo,
la R2 o determinar la R1 o la capacitancia en todo caso, porque no hay materia, ¿no? Bueno, en un dieléctrico perfecto, dice, R1 sería nula, que es lo que estamos hablando ahí, y R2 tendría un valor infinito. Porque infinito, ¿por qué? Porque no pasa corriente, no hay corriente de fuga, es lo que decíamos, digamos. Bueno, en la práctica, dice, estas dos resistencias pueden combinarse en una sola resistencia conectada en serie o en paralelo con C, siempre que se elija un valor adecuado. Los valores de C, R1 y R2 no son constantes, sino que dependen de la temperatura, la frecuencia, la tensión del dieléctrico. Entonces, estos valores van a depender de estos factores que están indicados acá y, lógicamente, las tensiones a las que están sometidos el dieléctrico. Bueno, esta partecita, la definición de un dieléctrico o material aislante, es básico y siempre se pregunta. A ver, porque muchos alumnos por ahí no saben definir bien, porque no le dan importancia y luego cuando uno le pregunta que defina un dieléctrico no saben definir. Y también este circuito equivalente también es un circuito que siempre se pide la interpretación, o sea, o la representación y la explicación de qué representa cada una de sus variables que se incluyen en ese circuito. Les recuerdo para que lo tengan presente a la hora de estudiar para los parciales o finales o lo que fuera. Bueno, y ahí entramos ya con las propiedades generales de los materiales aislantes. Es decir, todos los materiales en cualquiera de sus estados de uso general tienen sus propiedades. Por lo tanto, también estos materiales van a tener sus propiedades generales. ¿Y cuáles son? Y ahí empezamos. Como ya sabemos, la finalidad de los materiales aislantes en las máquinas de instalación eléctrica es asegurar el aislamiento eléctrico seguro y suficiente entre los conductores y entre esto y las partes metálicas del aparato o instalación. Para cumplir con éxito esta misión es necesario que los materiales utilizados como aislantes cumplan ciertas propiedades o características que se pueden clasificar de la siguiente forma: propiedades eléctricas, propiedades mecánicas y propiedades físico-químicas. Básicamente acá tenemos tres propiedades A, B y C, que son muy conocidas por ustedes porque son las que siempre se ven, digamos, sobre todo la físico-química y mecánica, o físico-química, la más conocida cuando uno anda por la secundaria, qué sé yo, no sé. Pero bueno, acá tenemos propiedades eléctricas, es decir, que los propios materiales dieléctricos van a tener su propia propiedad eléctrica y sus propiedades mecánicas, ya que lógicamente estas propiedades me van a permitir de alguna manera a seleccionar o aplicar en las circunstancias más convenientes. Entonces, de acá ya es que debemos saber que estas propiedades son necesarias al momento de la necesidad de utilizar estos materiales para las distintas aplicaciones posibles. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo tengo que saber y conocer esas propiedades, porque si no, ¿cómo lo voy a usar? Respecto a las propiedades, ya se sabe todo. Es decir, las propiedades se conocen, no de ahora, sino de hace mucho, salvo de los materiales nuevos que se van, digamos, descubriendo por combinaciones, porque se hacen aleaciones, porque se hacen mezclas, en fin. Hay muchas cosas que se realizan y se consigue obtener materiales nuevos, pero materiales que existen acá en nuestro propio planeta, digamos, pero que
de alguna manera, digamos, se van modificando sus usos y qué sé yo, y se obtienen o se pueden obtener materiales no totalmente nuevos, pero en base a materiales conocidos, de sacarles otras propiedades con diversas combinaciones o lo que fuera. Entonces, ese es el tema de las propiedades de los materiales. Saber que los materiales, así como ustedes por ahí siempre escuchan, se está utilizando tal material que se experimentó y qué sé yo, bueno, es porque las industrias que se dedican a fabricar distintos tipos de materiales experimentan distintas combinaciones o mezclas para lograr propiedades nuevas o mejorar las que tienen esos materiales que se estaban usando. Entonces el tema pasa por ahí, digamos. Bueno, dicen que podría citarse entre 20 y 25 propiedades que debieran poseer los materiales aislantes para satisfacer simultáneamente todas las exigencias técnicas. Podrían citarse entre 20 y 25 propiedades que deberían poseer los materiales aislantes para satisfacer simultáneamente todas las exigencias técnicas. Pero ninguno de los materiales aislantes conocidos poseen todas estas propiedades. Es decir, no existe un material que pueda reunir, porque siempre van a tener propiedades, algunas propiedades que se destaquen y otras que no. Es decir, algunos rubros, algunas propiedades serán mejores, otras serán peores. Entonces eso hace que se tenga que recurrir a distintos materiales para solucionar el problema, o a combinaciones, digamos, de materiales para determinar o solucionar determinado tipo de necesidad, digamos, en una instalación. Por decirle, los polímeros o los plásticos o una madera impregnada sobre todo son aislantes eléctricos. Pero yo sí tengo que usar para la entrada a un horno eléctrico, por ejemplo, donde hay mucha temperatura, evidentemente no voy a poder poner cualquier tipo de aislante que en primer lugar no resista la temperatura de trabajo. O estos hornos que se utilizan para fundiciones de acero, donde hay mucha temperatura, digamos, horno eléctrico que se utiliza para afinar aceros especiales, en fin. Entonces, evidentemente, ahí ya entramos, por ejemplo, con si yo quiero usar un polímero, puede andar muy bien, un PVC, un polietileno, pero evidentemente no va a resistir la temperatura ambiente o la temperatura de contacto que tienen la estructura, digamos, del horno. Entonces ahí viene el tema de esos requerimientos especiales para cada cosa, para cada aplicación. Entonces estábamos por acá, dice, pero ninguno de los aislantes conocidos poseen todas esas propiedades. Cada material cumple solamente un determinado número de exigencias. Por esta razón y para cada aplicación específica se dispone de un gran número de materiales aislantes para que puedan elegirse lo más adecuado, solo o combinado entre sí. Si hay varios materiales aislantes que cumplen los requisitos exigidos, el precio decide la elección. Esto es lógico, digamos. Después ya entra la cuestión económica. Si no tengo opción, hay uno solo, será ese. No importa el precio, hay que solucionar el problema. Pero si hay distintos materiales, eso luego entonces elijo en función del costo, porque ahí sí todo lo que se procesa industrialmente para el comercio, la industria, lo que fuera, está definido también por el costo, el valor que tiene, sus propiedades y el valor. Y el valor, lógicamente, también tiene que ver con la calidad, o tendría que ver con la calidad. Entonces ya empiezan a aparecer, además de las propiedades, un tema de
existencia o costo. La falta de existencia o la existencia escasa hace que los costos siempre sean mayores, el valor sea mayor, ¿no? Y la abundancia hace que el valor baje, como todas las cosas. De ahí pasamos entonces al punto A, que es las propiedades eléctricas. Propiedad eléctrica de los materiales aislantes. Para elegir un aislante debe tenerse en cuenta las siguientes propiedades eléctricas: resistencia a aislamiento, rigidez dieléctrica, constante dieléctrica, factor de pérdida dieléctrica, factor de potencia y resistencia al arco. Este tema son temas muy preguntados en los exámenes, por lo tanto también les recomiendo que estos conceptos ya lo vayan fijando. Lo que yo le voy recalcando, traten de interpretar, de que deben conocerlo, entenderlo, comprenderlo y asociarlo con la realidad. Con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Y la realidad es la necesidad de estos conocimientos en el uso de los materiales aislantes. A continuación, y en los parágrafos sucesivos, se definen y estudian estos conceptos. Resistencia a aislamiento. Empezamos con resistencia a aislamiento. Se denomina resistencia a aislamiento de un material aislante a la resistencia que opone al paso de la corriente eléctrica medida en la dirección que debe asegurarse el aislamiento. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, profe. De cualquier manera, le va a quedar grabado esto, ¿no es cierto? Supongo que le va a quedar grabado. No, profe, me parece que no se está grabando. No estuvimos grabando. A ver. Grabar en esta computadora, grabar en la nube, ahí. Recording in Ahora sí. progress. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, profe. igual arrancamos, así que recién arrancamos, sí, pero no se perdió mucho. Entonces, se denomina resistencia a aislamiento de un material aislante a la resistencia que opone al paso de la corriente eléctrica medida en la dirección en que debe asegurarse el aislamiento. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un conductor eléctrico, y vamos a suponer que sea monofásico y está forrado con una vaina, y que sea monofásico, como dije, está sometido a una tensión de 220 voltios efectivos respecto a tierra. ¿Y hacia dónde debo asegurar el aislamiento? El aislamiento no lo aseguro en dirección longitudinal en el trayecto del conductor, sino que lo debo asegurar en sentido transversal, es decir, ¿de dónde? De la diferencia de potencial que voy a tener entre el conductor que está sometido a esa tensión y el medio externo, cualquiera sea. Si está en el aire, hacia el aire; si está apoyado en una madera, hacia la madera; si está apoyado en un canal de conducción, hacia el apoyo. Entonces la dirección es transversal prácticamente. Si bien yo tengo que aislar en toda la longitud, pero el aislamiento que debo asegurar es en sentido transversal, para que en ningún punto de ese conductor sometido a tensión la corriente pase hacia la bandeja, apoyo, aire o lo que fuera. ¿Se comprende? O sea que tendría que atravesar la vaina. Entonces el sentido es transversal, porque tiene que pasar del conductor que está sometido y que lleva la corriente eléctrica, que es la fuente que alimenta, la que lleva la energía. La función del aislante es que no pierda esa energía, y la energía se la va a perder cuando pase a través del aislante, de esa vaina en este caso, hacia cualquier elemento que haya. Lógicamente, hacia cualquiera no va a pasar. Si yo estoy pasando el conductor
arriba de un plástico, evidentemente, como el plástico es aislante, está apoyando sobre un elemento plástico, o una madera seca, o un pedazo de mármol, o un pedazo de elastómero, de una goma, una cubierta. Evidentemente ahí es muy remota la posibilidad que pase, porque son materiales aislantes, con distintas calidades, pero son materiales aislantes. El tema es cuando yo apoyo el conductor sobre una cruceta metálica, o sobre algún metal, cualquiera de los metales, porque los metales en general conducen la corriente. Entonces le estoy ofreciendo, estoy haciendo contacto de un conductor eléctrico. Si bien está aislado, estoy apoyando sobre el elemento conductor, lo cual puede significar que por X motivo, vamos a suponer una falla, una grieta, un corte, una rotura, una fisura en ese elemento conductor, puede dar lugar al escape. Puede dar lugar al escape. O bien si la tensión es elevada, porque también ese escape va a depender de la tensión. La posibilidad que un aislante, ya vamos a ver más adelante, la posibilidad de que un conductor pierda corriente a través de su aislamiento también tiene que ver con la tensión a la que está sometida. También tendrá que ver con la temperatura a la que está sometida, porque afecta a la capacidad de aislamiento. Bueno, ¿se entiende entonces esto? Resistencia y aislamiento, en este sentido, la primera parte. Luego dice, como la corriente de fuga de un material aislante sigue dos caminos posibles, uno sobre la superficie del material y otro a través del cuerpo del material, habrá que distinguir entre resistencia y aislamiento superficial y resistencia y aislamiento transversal o volumétrico. Es decir, vamos a tener dos tipos de resistencia de aislamiento, una superficial y la otra volumétrica. Se sobreentiende que en estos dos caminos de la corriente de fuga actúan en paralelo. La pérdida óhmica total depende en gran parte de las condiciones de la superficie del material aislante. Y acá tenemos dibujados los circuitos, que es uno y que es otro. Acá hay un transformador, o sea, una fuente de energía, y acá tenemos los dos electrodos o polos o bornes. Se supone que esto está con tensión, y acá tenemos material aislante. Si yo pongo de esta manera sobre una misma superficie, un mismo plano, los electrodos positivo y negativo, genero una diferencia de tensión en esta zona. Concepto de resistencia y aislamiento superficial de un material aislante. Eso sería un caso. ¿Por qué? Porque la función acá de este material sería evitar justamente el paso de la corriente superficial de un polo al otro. ¿Y por dónde lo va a hacer? Y lo va a hacer a través de esta superficie, por eso se llama resistencia superficial. No es que va a meterse por acá y pegar la vuelta por acá. O sea, si hay fuga, esa fuga va a haber a través de esta superficie prácticamente. Es decir, puede ser que penetre un poquito, ¿no es cierto? Pero es por arriba directamente ese escape de corriente de fuga. Y la otra situación sería la misma prácticamente, pero ¿qué pasa? Acá la corriente, los electrodos están prácticamente en sentido transversal en ambas caras. Es decir, que si la corriente pasa, va a pasar a través de su cuerpo. Por eso se llama transversal o volumétrica. Es decir, si yo aplico tensión acá y si el material
dejara pasar, lo haría a través, si no resiste, digamos, lo haría a través de su propio cuerpo. Por eso ahí aparece el concepto de resistencia transversal o volumétrica. Esta sería de alguna manera también la que se utiliza para la resistividad de los conductores eléctricos, para determinar la caída de tensión por resistencia o por pérdida por resistencia en los materiales en las conducciones eléctricas. Nada más que esa resistencia se mide a lo largo del conductor, a lo largo del conductor, es decir, a lo largo de la sección por la longitud. Ahí se va a producir una pérdida de energía que se va a transformar en calor, de acuerdo a la ley de Ohms, y esa es la resistencia que se utiliza en la ley de Ohm, digamos, la del propio ya material conductor que está conduciendo corriente, que evidentemente no podemos evitar ese fenómeno, porque la resistividad de los conductores lo hay en distintas maneras y magnitudes, lo cual determina la calidad de cada tipo de propiedades, digamos, en ese aspecto de los propios conductores, digamos, cuál es mejor, cuál es peor. Y todos sabemos que hay algunos que son los mejores conductores eléctricos que se van a utilizar para la transmisión justamente de la energía eléctrica. ¿Por qué? Y porque son los que tienen menos pérdida en este caso. La pérdida es pérdida de potencia, pérdida que se transforma en calor y no lo recuperamos más, digamos. Bueno, entonces acá están los dos conceptos establecidos, y luego aparece también en qué magnitudes se miden esos conceptos, porque estos conceptos de resistencia deben ser medidos con determinadas magnitudes, digamos, deben ser expresadas con determinadas magnitudes, según las normas. Y además esto se ensaya para cada tipo de material que pueda ser hecho el ensayo, porque evidentemente a un gas no le voy a poder hacer una resistencia superficial, por ejemplo, un gas aislante estoy hablando, ¿no? A un líquido tampoco le voy a poder hacer una resistencia superficial. Entonces ahí pasamos, o sea que estos son más generalmente para los materiales sólidos en general. Dice, la resistencia de aislamiento superficial es la resistencia que ofrece la superficie al paso de la corriente cuando se aplica una tensión entre dos zonas de dicha superficie. Figura 5. El valor de esta resistencia se refiere a la superficie comprendida entre dos zonas sometidas a tensión, las cuales están en contacto con los electrodos, y suele medirse en megaohmios por centímetros cuadrados. Es decir, se mide con un megómetro justamente la resistencia que va a ofrecer una superficie que también está normalizada. ¿Qué superficie? Y la superficie que va a depender de la dimensión del electrodo y la distancia que hay entre el otro electrodo. Si yo pongo acá un electrodo de 1 centímetro de ancho y acá otro de 1 centímetro de ancho, bueno, lógicamente ya arrancamos que los extremos de esa superficie, ese rectángulo, va a ser de 1 centímetro. Y luego, ¿cuál va a ser la superficie? 1 centímetro por el largo, la distancia de separación. 1 centímetro, que es el ancho del electrodo, a través del cual se va a producir la entrega de la energía o de la tensión que va a generar la pérdida, en todo caso, que me va a indicar el megómetro para indicarme cuál es la resistencia a través de esta superficie, que va a quedar determinada por la separación de los electrodos y las dimensiones del electrodo. ¿Entienden eso? Bueno, sometida a tensión, la cual están en los electrodos y suele medirse megohmio por centímetros cuadrados. Esto también, las dimensiones con que se miden son
datos que hay que conocer, hay que interpretar y hay que saber. A esta magnitud se la denomina también resistividad superficial, para este caso. Si la superficie del material está sucia de grasa, esta puede absorber polvo y tal vez algunos vapores metálicos. En estas condiciones, la pérdida de corriente es mucho mayor que si la superficie está limpia y lisa. Para lograr la máxima resistencia superficial, las pinzas aislantes deben fabricarse lisas y pulidas, con objeto de reducir las posibilidades de acumulación de polvo y suciedad. Desde este punto de vista, tiene gran importancia el estado del molde utilizado para fabricar las piezas del material aislante. Bueno, en ambos casos va a pasar lo mismo, es decir, el tema de la preparación de las piezas, eso está todo indicado por norma. La terminación, las medidas, la temperatura ambiente que va a influir, la humedad ambiente, todo tiene que ver con este tipo de experimento. Pero lógicamente esto, nosotros lo que debemos conocer y saber que estas propiedades se determinan de acuerdo a las normas. No porque tengamos que ir a hacer, puede ser que nos toque hacer alguna vez un ensayo, pero lo cierto es que nosotros estas propiedades ya para cada material ya están todas en las tablas hace muchos años. Están publicadas y uno necesita buscar. Ahora que existe internet, googlea y va a encontrar las propiedades. Así como encontramos propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades mecánicas, de los distintos materiales que existen hoy, prácticamente toda la información ya está disponible. Lo único que nosotros debemos saber, tenemos la obligación de saber cómo se establecen, digamos. No porque tengamos que ir a realizarla. ¿Entienden? Entonces ahora pasamos a la resistencia de aislamiento atravesar, corresponde a la resistencia que se opone que el material plástico sea atravesado por la corriente, cuando se aplica una tensión entre dos caras. También se denomina resistividad transversal o volumétrica y está expresada en ohmios por centímetro cuadrado sobre centímetro, o bien en megaohmios, centímetro cuadrado sobre centímetro. Recuérdese que la expresión general de la resistencia eléctrica es R igual a factor de la resistividad por la longitud sobre la sección. Esto vale, es la fórmula clásica, digamos, de los conductores eléctricos. Fórmula clásica de los conductores eléctricos. Bueno, por otro lado, y ahí separamos la resistividad, hacemos un cambio térmico, la resistividad va a valer R por S sobre L. Si se toma como unidad de volumen un cubo de 1 centímetro de arista, la expresión anterior toma la forma resistividad igual a R por R al cuadrado sobre R. Si se expresa la resistencia en las correspondientes unidades de resistencia, se obtiene la expresión siguiente: ohmios o megaohmios por centímetro cuadrado sobre centímetro. Y esto lógicamente, ¿por qué? Porque acá en el caso de la superficial, yo tengo una superficie por la que considero que pasa la corriente de fuga y me determina el megómetro cuál es su resistencia. Es una superficie nomás. Pero acá ya la corriente de fuga, el efecto tiene que producirse a través de un volumen. Entonces vamos a tener un ancho, una superficie, que va a ser la superficie del electrodo, por un espesor del material. Entonces ahí viene lo del centímetro cuadrado sobre centímetro. El centímetro cuadrado es la superficie de apoyo y los centímetros de espesor del material. Ahí está la diferencia, digamos. Mientras que acá era simplemente ancho por largo. Una superficie por la que va a circular la corriente. Y acá atraviesa un volumen. Y el volumen, lógicamente, tiene un alto y un ancho. La superficie por una profundidad o por un espesor, que es lo que da como resultado que tengamos esta variación en la unidad que se utiliza para la resistividad volumétrica o transversal. La resistencia de aislamiento
volumétrica o transversal. Bueno, en un mismo material aislante la resistividad transversal no es un valor constante, solo suele ocurrir con los materiales conductores. ¿Se acuerdan? Le dije conductores. Bueno, dice que esta resistividad suele ser uniforme, no en los materiales aislantes, o no es posible, o es casi imposible, o es difícil, digamos. Quiere decir que los materiales aislantes tienen, por una cuestión de falta de homogeneidad, esa resistencia no siempre es un valor constante en distintos trozos que podamos medir. Si yo mido acá y me da un valor, puedo medir acá y me puede dar otro valor, o puedo medir acá y me da otro valor. Eso es por una cuestión de homogeneidad, digamos, del material. Sin embargo, en los materiales conductores, que evidentemente son metálicos, oro, plata, níquel, cobre, aluminio, y algunas aleaciones de esto, porque hay más precisión en su elaboración. O sea, se trata de que estos materiales sean más homogéneos por los procesos de producción. De eso se trata, digamos. Pues también podría tener, si los materiales tuvieran impureza, si yo lo fabrico con impureza, el cobre, que tiene una pureza prácticamente de un 99%, el conductor de cobre comercial, digamos, tiene una pureza del 99% prácticamente. Lo mismo la plata, que es una aleación prácticamente, también tiene una pureza muy alta. Y eso hace que sus propiedades sean más uniformes. Entonces, ¿qué dice? Destacando los efectos debido a la variación de temperatura, cuyo aumento produce una disminución en la resistividad transversal. Bueno, acá en un mismo material aislante la resistencia transversal no es un valor constante, como suele ocurrir en los materiales conductores, sino que varía con la temperatura, la tensión aplicada, el tiempo y la humedad, el espesor del material, etc. O sea, tenemos una serie de aspectos o situaciones que debemos considerar. La temperatura primero afecta, no todos los materiales, pero algunos sí, o algunos no lo afecta hasta determinada temperatura. Por ejemplo, los materiales cerámicos, que resisten muy alta temperatura, evidentemente la temperatura en ese sentido no lo va a afectar. La tensión aplicada sí, porque la tensión aplicada, a medida que se va elevando, va haciendo variar esa capacidad a los materiales. El tiempo, también el tiempo, cuando se aplica mucho tiempo, una tensión puede influir en más o menor medida. El tiempo de aplicación de la tensión es lo mismo que el tiempo de aplicación de la temperatura. Si yo agarro un soplete y aplico un segundo a un material metálico, y evidentemente le va a pegar una calentadita, pero si yo lo dejo el tiempo suficiente, puedo llegar a derretir el material. Bueno, de igual manera, también en la parte de la tensión eléctrica, ese tiempo que se afecta puede ir penetrando y el campo eléctrico afectando la situación, digamos, de los elementos conductores internos debido a la agitación que produce, lo cual podría aumentar la conducción y podría hacer bajar esa resistencia. Si yo aumento la conducción del material aislante, lógicamente voy a aumentar su conducción, entonces baja la resistencia. Por otro lado, la humedad también es un factor que saben ustedes que prácticamente por lo que es la electricidad tiene mucha influencia. Una pared, cualquier pared, digamos, de mampostería, sabemos que normalmente no conduce la corriente si está seca, pero cuando las paredes, ¿no vieron por ahí que los muros, paredes o los pilares eléctricos pueden llegar a patear? ¿Por qué? Pero no patee porque la corriente, el muro tiene o la pared tiene corriente eléctrica, sino porque hay una falla, hay una pérdida justamente, y la humedad ayuda
a que esa pérdida llegue hasta el exterior. Un cable pelado, que le hayan comido las hormigas, que se haya pelado mecánicamente cuando se introdujo a través de los conductos, los canales, plástico, metálico, lo que fuera, aunque los plásticos en general son aislantes, pero puede haber ocurrido algún accidente y quedó un conductor que está sometido a corriente, el cual se haya humedecido por alguna filtración de agua a la pared, muro, lo que fuera, o pilar, como tantas veces ha ocurrido, que haya quedado gente electrocutada en los pilares, porque evidentemente hay una falla, puede ser falla humana o sino por efecto, digamos, del tiempo o lo que fuera. Hay hormigas que comen material aislante, que comen las vainas de los conductores. Hay una hormiguita que viven en las casas a veces, que hacen desastre con las vainas, los aislantes de los conductores eléctricos. Y eso puede dar lugar a esa situación, digamos. Entonces la humedad, una cosa importante, la humedad favorece la conducción eléctrica. Salvo que... ¿Sí? Vaina se le dice al aislante del cable, digamos, a la parte plástica. ¿Qué tiene? A eso se le dice vaina. Sí, vaina. Vaina del conductor, el forro o vaina de los conductores eléctricos, aquellos que lo usan. Y los que lo usan por lo general son las instalaciones, digamos, domiciliarias, en general industrial y domiciliaria, ya sea vayan en bandeja o puedan ir también sustentados en aisladores, o dentro de las construcciones que en la actualidad prácticamente ya son casi todo plástico, ¿no es cierto? Y el plástico tiene esa ventaja, digamos. Si bien mecánicamente no tiene la resistencia de una conducción, digamos, hecho en material de hierro, que evidentemente no es hierro, sino que son acero de bajo tenor de carbono, con lo que se fabricaban antes. Solo venían aislados con una pintura asfáltica para aislarlo de la mampostería de la cal, de la presencia de la cal, que lo corroía rápidamente esos caños, las cajitas, todo lo que venía. Pero hoy prácticamente, que ya está homologado todos estos elementos auxiliares para la instalación eléctrica de polímeros, los polímeros no se funden nunca prácticamente, sobre todo metidos en la mampostería, salvo que se fundan por acciones mecánicas, digamos, pero la humedad no la afecta. Y dentro de cierto grado de temperatura tampoco, y además tienen la característica de no pasar la corriente eléctrica hacia la mampostería, la instalación, digamos, del edificio, lo que fuera. O sea que además de servir como elemento de contención o de ubicación, de ordenamiento de los elementos conductores y accesorios, sirve también para aislarlo al conductor, doble aislamiento, porque los conductores están aislados adentro de esas conducciones, tienen su vaina. Entonces estos materiales nuevos, que ya no tienen demasiados años, pero bueno, ya están teniendo seguramente algunas décadas, que se utilizan, también son materiales apropiados para las instalaciones eléctricas, son los elementos auxiliares, digamos. Bueno, y entonces hablaba de la humedad, que era un problema, y por ejemplo hoy, digamos, no sé si ustedes saben o habrán visto las antiguas cajas de los medidores, de electricidad, los watímetros, para la alimentación a los domicilios particulares, industrias, lo que sea, eran todo de metal antiguamente. Los primeros eran de fundición, prácticamente todo de fundición, la carcasa completa con la tapa y todo. Imagínense si ese elemento en algún momento, por cualquier falla, digamos, algún conductor se desprendió, está tocando ese metal conductor que es la fundición, era motivo para que alguno quede electrocutado. Y si llovía, para que la corriente también se desplace por el pilar o las paredes donde estaban embutidos esos elementos. Hoy ya prácticamente todo eso se va cambiando a materiales
poliméricos que ofrecen una excelente aislación y quita ese riesgo de que haya un contacto a los muros, pilares o lo que fuera. Bueno, entonces, dicho todo esto, digamos, ahora venimos a... Dice que naturalmente cuando mayor sea la resistividad de un material, tanto mejor resultará como aislante. Por consiguiente, al elegir un material como dieléctrico debe procurarse que tenga una elevada resistividad para reducir al mínimo la corriente de fuga. No obstante, este dato no basta por sí solo para juzgar la calidad del aislante, ya que deben considerarse también las restantes propiedades eléctricas que reseñamos a continuación. Es decir, estamos hablando recién de una propiedad eléctrica. Ahora aparece la rigidez dieléctrica. El aislante ideal no se conoce todavía. En todos los casos, cuando se aplica una tensión entre las dos caras de una pieza aislante, vamos a ver la figura siguiente. Esta pieza es atravesada por una corriente pequeña y que se denomina corriente de fuga. Con ella el material se calienta localmente y el calentamiento permite el paso de más corriente, ya que disminuye la resistividad transversal, como hemos dicho anteriormente. Este efecto es acumulativo y si la tensión alcanza un valor suficientemente elevado, puede producirse la perforación del aislamiento con las consiguientes consecuencias o avería del material. Y se manifiesta por una superficie quemada o volatilizada o volatilización completa del material. Acá. Se denomina rigidez dieléctrica a la propiedad de un material aislante de oponerse a ser perforado por la corriente eléctrica. Su valor se expresa por la relación entre la tensión máxima que puede apreciarse sin que el aislamiento se perfore, llamada tensión de perforación, y el espesor de la pieza aislante. Suele expresarse en kilovoltios por milímetros, kilovoltio por milímetro. Hizo referencia a la figura 6, o sea, esta referencia. El esquema es similar al que determina la resistencia de aislamiento transversal. Nada más que acá, en vez de aplicar un valor para determinar la resistencia al paso de la corriente, acá lo que se hace es forzar la perforación del material, lógicamente con una instalación especial que va a permitir aplicar determinado espesor de material y bajo determinadas condiciones ir elevando la tensión, o sea, la tensión de los electrodos, hasta que acá es profeso la tensión haga pasar una corriente y perfore el material. ¿Entienden esto? O sea, yo aplico acá un electrodo, tengo un autotransformador, o sea, un transformador regulable que yo lo puedo variar a mi consideración, digamos, o de acuerdo a las normas, la tensión que estoy aplicando. Entonces voy a tener una tensión que no va a pasar nada, no va a pasar corriente, nada. Yo voy a tener los aparatos que me van a indicar eso. Va a llegar un momento que va a empezar a existir una corriente de fuga a medida que suba la tensión. Y finalmente va a llegar el momento en que se va a producir una especie de cortocircuito por la perforación, o sea, la corriente ya va a pasar directamente de un extremo al otro. ¿Y qué dice en la definición? La definición dice que es la tensión que alcanza antes de que se produzca
esa perforación eléctrica por efecto de la tensión aplicada. Acá. Entonces dice la propiedad del material aislante va a ponerse a ser perforado por la corriente eléctrica. Su valor se expresa por la relación entre la tensión máxima que puede apreciarse sin que el aislamiento se perfore, llamada tensión de perforación, y el espesor de la pieza aislante. Y se va a expresar lógicamente por esa tensión que se mide en kilovoltios y el espesor del material que se va a medir en milímetros. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, es simplemente eso, es decir, aplicar una tensión hasta que el material se perfore. Eso lógicamente, los aparatos que se utilizan, ya están los aparatos especialmente fabricados para eso, para que quede registrado toda la información, digamos. Momento de la perforación, que va a ser el momento de cortocircuito, y la previa tensión a la que se alcanzó, digamos. Y esa va a ser la tensión que se va a considerar, digamos, como la tensión que hace referencia a la rigidez de ese material. ¿Entienden? O sea, entonces, cada material se va a ensayar, del material que sea, para determinar la rigidez. Y la rigidez se puede determinar a materia de tanto sólidos como líquidos y gaseosos. O sea, prácticamente para todos los tipos de materiales de uso como aislante se puede determinar esa tensión de perforación. Por ejemplo, ustedes miran, observan de vez en cuando esas las redes aéreas, digamos, de transmisión de media o alta tensión, las rutas por ahí en el campo. En la ciudad también ahí son de media tensión. En algunos lugares, no en todos los lugares. Por lo general, por las avenidas, en los lugares más amplios existen las redes de media tensión, que son las redes que llevan la energía primero a los transformadores, de ahí se transforma a tensión 220, 380 efectiva para la distribución domiciliaria o industrial, o pequeña industria, digamos. Porque por ahí las grandes industrias se alimentan directamente de media tensión porque colocan una subestación y, por ejemplo, un Hiperlibertad, los grandes negocios, digamos, las grandes superficies comerciales que consumen mucha corriente eléctrica, por ahí le conviene, o algún otro tipo de industria, de proceso, de producción, metalúrgica, metalmecánica, lo que fuera, le conviene comprar en media tensión porque le sale más barato, pero tiene que instalar en su propiedad primero una subestación transformadora. ¿Que me están siguiendo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. O sea que el tema de la corriente pasa por eso, o sea, la provisión, digamos, de grandes cantidades de corriente se lo puede hacer en forma de corriente industrial para los pequeños talleres, escuelas y qué sé yo, aunque hay algunas instalaciones, digamos, que si son muy grandes, tienen mucho consumo, le vuelvo a repetir, tiene que hacer una instalación, digamos, de una subestación, y ahí la facturación viene en media tensión, que tienen lógicamente un valor menor y debe ser importante para que se justifique también la instalación, la inversión que se haga, ¿no? Bueno, estábamos hablando entonces de esa rigidez y la forma en que se la expresa y que se podía hacer para cualquier tipo de material. Entonces yo les decía a ustedes, si observan esas instalaciones de media o alta o media alta o muy alta tensión como las de 500.000 voltios, ustedes saben que ahí están las tres fases siempre. ¿Y por qué no existe? ¿Por qué no existe, digamos, el salto de chispa de una fase a otra? Cuando sabemos que entre dos conductores que hay diferencia de tensión, existe esa posibilidad, digamos. ¿Cuál es el aislante en el caso de las redes de distribución de media y alta tensión?
que no tiene aislación, digamos, los cables no están forrados. En general no están forrados, digamos. ¿Una tirada aislante? ¿Cómo? Una tirada de aislante. A ver, ¿se ubican en donde están El los mismo transformadores? ¿Eh? Sí, El mismo pues, aire el mismo- ambiente. El mismo aire, o sea, la separación. Por eso se calcula por la humedad y todo eso. Perfecto, algún técnico por ahí debe estar sabiendo eso, el que no es técnico probablemente no lo sepa, ¿no? Exactamente, la aislación es el aire mismo. O sea, está establecido la separación que tiene que haber entre fase y fase para que no se produzca un arco entre los conductores. Porque sabemos que la diferencia de potencial produce eso. Y es prácticamente lo que pasa cuando se perfora el material, cuando se ensaya. Cuando a medida que vamos subiendo la tensión llega un momento que es tan potente esa tracción, digamos, que se produce finalmente el salto de la chispa y perforando también, pero eso se inicia con una pequeña corriente de fuga, ¿no? Perforando el material cuando se determina la rigidez. Entonces, para eso necesitamos justamente ensayar para saber a qué distancia tienen que estar o qué espesor tienen que tener los materiales para resistir determinada tensión, porque para eso es esto. Sabiendo yo la tensión que aguanta el aire, por supuesto en determinadas condiciones, porque no es lo mismo el aire seco dentro de un ambiente que el aire húmedo o determinada cantidad presente, determinada cantidad de humedad, o el aire en plena lluvia y tormenta, como suele ocurrir, y los cables están ahí y no pasa nada. Algunas veces sí, pero en general no pasa nada. Ya está calculada esa distancia para esas instalaciones de media tensión que vemos, como les digo, en las ciudades, que son las que van a los transformadores para el rebaje, y no pasa nada, salvo que caiga alguna rama, qué sé yo, o que por ahí por el viento, lo que sea, se arrimen demasiado dos cables que son empujados o salgan de su lugar, digamos. Entonces ahí se va a producir un arco y por supuesto salta toda la instalación. Entonces quiere decir que también estos gases van a ser aislantes y tenemos que determinar justamente su capacidad de aislación que tiene, de rigidez, para determinar para las distintas tensiones de aplicación la distancia, y lógicamente la de 13,2 13.200 voltios o 13,2 kilovoltios son las de menor distancia. Porque si ustedes pues miran otros tipos de instalaciones van a ver que es cada vez mayor la distancia. Cada vez mayor, ¿por qué? Y pues justamente por el valor de las tensiones. Nunca puede ser lo mismo una instalación de 13,2 kilovoltios que de 33.000 kilovoltios, que 66.000 kilovoltios, que 220.000 kilovoltios o que 500.000 voltios, que por ahora tengo entendido son las más grandes, la mayor tensión, que son las que vienen de Yacyretá, por ejemplo, o que hay en las otras grandes represas o centrales, digamos, de producción de energía eléctrica. Entonces ahí esta propiedad justamente es importante porque está relacionada con la tensión para evitar justamente el salto del arco o el chispa. Es lo que hacemos con la soldadura. La soldadura lo que hacemos es justamente vencer el dieléctrico, que es el aire, hasta que llega a un punto que se produce el salto de chispa entre el electrodo y el material que queremos soldar o aportar, digamos, que está sometido a la masa o a tierra. Bueno, entonces dice que si el espesor es kilovoltios por milímetro, debe tenerse siempre en cuenta que el espesor del material en que se ha efectuado el ensayo de determinación de la rigidez eléctrica, ya que esta no es constante, sino que varía con el espesor del material. Esto también es una cosa lógica, pero es muy importante este párrafo, ya que esta no es constante, sino que varía con el espesor del material. Es muy frecuente utilizar erróneamente el concepto de rigidez dieléctrica por no prestar debida atención en este particular. Si, por ejemplo, una lámina de un material dado de 2 milímetros de espesor se perfora a 20 kilovoltios,
una lámina del material y de 1 milímetro de espesor no se perforará a 10 kilovoltios, sino antes. O sea, que el valor de la tensión de perforación no es proporcional al espesor de la lámina. Esto, ojo con esto, pregunta muy común. Por consiguiente, la rigidez dieléctrica es variable. ¿Entienden este párrafo? Sí, se puede decir que no es lineal la proporción. O sea, no hay una proporcionalidad lineal. No quiere decir que si yo tengo un material que me aguanta 1 centímetro de espesor, me aguanta 1000 voltios, si le meto 2 centímetros me va a aguantar 2000 voltios. Y así sucesivamente. Y también esto es un problema, digamos, que tiene que ver evidentemente con la homogeneidad. En general, las mayores resistencias de un determinado material se consigue a menores espesores porque se considera que los materiales son más homogéneos. Entonces hay que tener cuidado con este concepto, digamos, y el espesor. Por eso, la definición es en función de los kilovoltios por milímetro que aguanta la perforación y el momento previo a ese fenómeno, el que se registre como la resistencia a la rigidez de cada material en particular. Y saber siempre de que no porque yo aumente el valor del espesor voy a tener un aumento lineal de esa rigidez. Propiedad muy importante, porque imagínense que nosotros manejamos tensiones bajas y muy altas. Y eso se cuida y se controla justamente con ese saber el nivel de aislación que tenemos que tener o utilizar. Bueno, o sea, dice que el valor de la tensión de perforación no es proporcional al espesor de la lámina, por consiguiente la rigidez dieléctrica es variable. La rigidez dieléctrica es variable. Pero los valores que se dan son constantes para un determinado espesor, que es lo que se ensaya, digamos. Después ahí habrá que ver. Incluso las propias fábricas, digamos, que están elaborando los materiales aislantes, los distintos materiales aislantes, pues los materiales aislantes son desde las vainas para conductores hasta un montón de otros tipos de aislantes, justamente para todo lo que sean las instalaciones aéreas de media y alta y muy alta tensión, por ejemplo, pasatapas de transformadores, apoyo de interruptores, disyuntores de grande potencia y todas esas cosas. Todo eso, las empresas fabricantes, tanto que los que fabrican cables como Pirelli, por ejemplo, o la otra Siemens, tantas otras empresas que existen, y los fabricantes justamente de todos estos aparatos de maniobra, más todo lo que es los elementos de aisladores que se utilizan de apoyo, retención en estas instalaciones aéreas de distintas magnitudes, tienen que aislar, tienen que probar y garantizar con los ensayos que se hacen la capacidad de aislación de rigidez dieléctrica que tienen estos materiales, porque evidentemente una de las principales propiedades que se requiere en principio es la rigidez, porque si no tiene rigidez pasaría la corriente, perdería la corriente, más otras propiedades que vamos a ver también, porque la corriente no solo va a perder por falta de rigidez, porque se va a terminar perforando, sino por otros fenómenos que ocurren, que pueden ser la conducción eléctrica por la superficie de estos materiales aisladores, sobre todo cuando existen lluvia, humedad o lo que sea. Bueno, a ver qué dice acá, porque este tema es bastante extenso y lo vamos a ir acotando un poquito.
Acá ya entonces queda definido qué es la rigidez, tiene una definición, cómo se hace, la falta de proporcionalidad, digamos, de la rigidez respecto al espesor del material. Y aparece otro tema. Al aumentar la temperatura, la disminución de la rigidez dieléctrica es aún más acusada. Otros factores como la humedad, el tiempo, etcétera, influyen también en el valor de la rigidez, lo que hace difícil establecer una cifra que lo refleje con exactitud. Por consiguiente, resulta necesario que en cada caso expresar las condiciones en que se han obtenido estos datos. Naturalmente, cuando mayor sea la tensión de perforación de un material, más difícilmente se producirá la perforación en servicio. Eso sería, digamos, prácticamente me estaría dando el coeficiente de seguridad que yo voy a usar. Porque si yo tengo que utilizar un aislador para una línea de 13,2, no va a estar en el 13,2 límite de la perforación, sino que va a estar en función de las normas cuántos kilovoltios más debe resistir antes de perforarse. Y con toda seguridad le puedo decir que va a estar cerca de los 20 kilovoltios mínimamente. O sea, se afecta de un valor de seguridad justamente para que no falle en servicio. Por lo tanto, interesa utilizar los materiales con más elevada rigidez dieléctrica, tanto más cuando más elevada sea la tensión que deba trabajarse, lógicamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que falle una línea de 13,2 que tiene una determinada importancia por lo que alimenta y la cantidad de energía que lleva, y no una línea de 500.000 por la cantidad de energía justamente que va a llevar, porque los niveles de tensión de la línea dependen de su importancia en cuanto a la potencia que se transmite. Entonces el desastre que va a hacer es mayor, o el daño que puede hacer es mucho mayor, digamos, por las pérdidas, digamos. En fin, o sea, deja mayor, por empezar, por lo general, si es mayor la potencia, deja casi inmediatamente uno piensa que deja mayor cantidad de usuarios fuera de trabajo, digamos, sin energía. Luego tenemos hasta cierto límite de valor de la temperatura, denominado temperatura límite, la rigidez dieléctrica es independiente de la temperatura. Ojo con este dato. Del espesor del aislante y de la duración de la forma de la tensión eléctrica aplicada. Repito, hasta cierto valor de la temperatura denominada temperatura límite, la rigidez dieléctrica es independiente de la temperatura, del espesor del aislante y de la duración y la forma de la tensión aplicada. Figura 7, acá. Dice, dominio de la independiente de la temperatura. O sea, hasta esta temperatura, de 0 hasta acá, la tensión de perforación va a ser una constante para un mismo material. Es decir, yo ensayo el material a esta temperatura, que sé yo, pongámosle 10 grados, me da este valor de perforación. Ensayo a 30 grados, me da este. Ensayo a 40, me da, así sucesivamente voy hasta que llega un momento, pero siempre con la misma temperatura. Es decir, con la misma temperatura, digamos, establecida como límite. Con toda esta temperatura, yo voy a tener el mismo valor de perforación con la misma tensión. ¿Entienden? O con una misma tensión, si yo le voy aumentando la temperatura, siempre la perforación va a ser con ese valor. Es
La tensión de perforación va a ser siempre constante hasta este rango de temperatura, que va a variar lógicamente, depende de los materiales. Cosa que ya de hecho, entre un material plástico o un polímero y un vidrio o un cerámico, va a haber mucha diferencia, porque los cerámicos, y en particular el cuarzo, van a ser lo que mayor temperatura van a alcanzar antes de que sea afectado para la perforación. Entonces, ¿esto qué me está indicando? Me está indicando que voy a llegar a una temperatura que inmediatamente, que es la temperatura límite, a partir de ahí, a medida que la temperatura siga creciendo, va a ir cayendo el valor de la perforación. Es decir, el material cada vez va a resistir menos o se va a perforar, como ustedes ven acá en el gráfico, a menor tensión. O sea, de este valor que teníamos acá, pongámosle 100.000, yo mantuve ese valor de perforación hasta esta temperatura, que se denomina límite. A partir de ahí sigue aumentando la temperatura y vemos que empieza a caer el valor de la perforación, de la resistencia, de la rigidez, digamos. ¿Por qué? Porque acá ya se va a perforar a esta tensión, que es menor, y finalmente por acá ya vamos a tener un valor bastante bajo. Entonces eso lo que está demostrando es que los materiales dependen de esa temperatura límite, que lógicamente los materiales cerámicos, los sólidos, digamos, son los que menos son afectados. ¿Por qué? Porque resisten alta temperatura, y las temperaturas modifican su estructura. Y si de ahí comparamos un cerámico, por ejemplo, una porcelana o un vidrio de cuarzo con un polietileno o un PVC, que sabemos que son buenos aislantes, pero a temperatura ambiente y un poco más alta, o sea, temperatura baja. Entonces, evidentemente, esto también me va a indicar qué tipo de material tengo que utilizar como aislante dentro de ciertos rangos de temperatura. Y entonces, ¿qué dice? Relacionado con el concepto de rigidez. Bueno, vamos para acá atrás un poquito. Esto donde decía que hasta cierta temperatura el límite de la rigidez eléctrica es independiente de la temperatura, del espesor del aislante y de la duración y de la forma de tensión eléctrica aplicada. Por encima de esa temperatura límite, esta influye mucho en el valor de la rigidez eléctrica, tal como se puede apreciar en la figura. Disminuye rápidamente si aumenta la temperatura. En general, esta temperatura límite está comprendida entre menos 50 grados centígrados y más 50 grados. Aunque en la porcelana se encuentra hacia los 90 grados. Y en algunos materiales cerámicos sube hasta 500 grados centígrados. ¿Habló alguien? El valor de las temperaturas límite es de importancia esencial para la elección de un material aislante apropiado, ya que es un índice de la temperatura a la que puede trabajar dicho material con plena garantía, es decir, que no falle. Relacionado con el concepto de rigidez dieléctrica está el de perforación. Se habla de perforación eléctrica de un aislante cuando la descarga disruptiva se produce por debajo del valor de la temperatura límite. O sea, acá, cuando estamos hasta esta temperatura, es perforación eléctrica del material, hasta acá, hasta el límite. En ese caso, la perforación debe ser exclusivamente a la tensión aplicada. Cuando la perforación se produce por encima de la temperatura límite, se denomina perforación electrotérmica.
que se presenta cuando la tensión aplicada para una temperatura inicial dada es insuficiente para provocar la perforación inmediatamente, pero la promueve a causa del calentamiento interno debido a las pérdidas dieléctricas de las que se hablará en el próximo capítulo. Entonces tenemos una zona de perforación eléctrica que para cada material se define y una zona de perforación termoeléctrica, como consecuencia de que la temperatura a partir de esa zona para cada material empieza a influir en su estructura interna, y lo debilita, digamos, desde ese punto de vista, lo que hace que con menor tensión podamos perforar el material. Así que mientras estas cosas están establecidas, normalizadas por ensayo y reconocidas para los distintos materiales que están normalizados. Y ahí entramos a la otra de las propiedades que se llama constante dieléctrica. ¿Alguien me decía algo? ¿Quieren hacer un pequeño alto? Y para cambiar el mate, profe. Bueno, miren que yo los estoy mirando, a ver si ustedes están tomando, preparando cada rato, así que no los puedo observar y ver a cada uno. A lo mejor alguno anda paseando ya por ahí y se fue y tomó el mate en la plaza, vino y está ahí. Bueno, háganlo, paramos 5 minutos por ahí. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí, profe. Sí, estamos, profe. Sí, profe. Párale la grabación nomás, profe. Y después ¿Cómo? póngale en pausa. Póngale pausa nomás su grabación. La grabación. Y ahora le reanuda. Bueno. Detener grabación. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, dijimos que vamos a entrar en constante eléctrica, que es otra de las propiedades. Por ahora vamos lento, pero luego vamos a acelerar vamos a poner por lo menos en sexta, vamos a poner, así que
La próxima ya tiene que tener todo el mate preparado, todo ahí. Bueno, el empleo de los materiales aislantes en la construcción de condensadores y los efectos capacitivos existentes en los cables de transporte de energía hace necesario conocer la constante dieléctrica de los materiales aislantes utilizados en estas aplicaciones. Recordemos que se llama constante dieléctrica o material aislante a la relación entre la capacidad de un condensador que emplea como dieléctrico el material considerado y la capacidad del mismo condensador empleando como dieléctrico el vacío. De la conocida fórmula de la capacidad de un condensador igual a C, que es la capacidad de microfaradio, igual a 0,88859 por S, que es la superficie total de la placa, por, entre paréntesis, el número de placa menos 1, dividido 10 a la séptima, multiplicado por D, que es la distancia entre placa o espesor de dieléctrico centímetro, multiplicado por la letra epsilon, que esa es la que representa la constante dieléctrica. Entonces, en microfaradio, de acá vemos directamente de esta fórmula de la capacidad de un condensador que es directamente proporcional a la constante dieléctrica, además de la superficie, que sería la cantidad de placas, e inversamente a la distancia entre las placas o espesor. Esto me está diciendo que este valor y este valor tienen una relación directa. Entonces, a ver qué decimos de esto. Entonces, la capacidad de un condensador evidentemente va a estar afectado por esta propiedad eléctrica de los materiales aislantes. Acá tiene que ver entonces el espesor, dijimos, por un lado, y el espesor tiene que ver del material aislante que se interpone entre las placas. Así que esa placa, la calidad o las características que tenga esas placas que van a separar las láminas de los condensadores, o como lo hagan, de las distintas maneras que se pueden hacer, va a tener su influencia. Los materiales aislantes que dan mejor resultado como aislamiento entre placas de condensadores son las láminas de elevada rigidez dieléctrica. Pero a igualdad de rigidez dieléctrica, el material que debe elegirse es el que posee la constante dieléctrica más elevada, con objeto de conseguir la máxima capacidad con el mínimo volumen. ¿Por qué? Porque decíamos esto, la D, que es el espesor del material, es inversamente, así que cuando yo necesito mayor espesor de material por las cualidades que tenga que tener, evidentemente me patea en contra. Y por otro lado, la constante es proporcional, pero esto me juega en contra. Entonces, esa combinación es de la que habla acá. Los aislantes, material aislante que dan mejor resultado como aislante entre las placas condensadores son las láminas de elevada rigidez dieléctrica. ¿Por qué? Porque necesito menor espesor. A mayor rigidez, menor espesor. Pero a igualdad de rigidez dieléctrica, el material que debo elegir es el que posea la mayor constante dieléctrica, lógicamente. Menor espesor y mayor constante dieléctrica para conseguir máxima calidad y menor volumen en los capacitores. En otras ocasiones ocurre especialmente lo contrario. Por ejemplo, en un cable eléctrico constituido por conductores correspondientes de distinta polaridad o distinta fase y separado por una capa aislante, para disminuir el efecto capacitivo que se produce y que no es conveniente en la mayoría de los casos, se emplea un aislamiento más grueso y con una constante eléctrica lo menos posible. ¿Por qué? Porque al contrario de un capacitor, que yo quiero ganar valor acá en C con los menor volumen de material aislante empleado, acá quiero disminuir este efecto capacitivo. O sea, el efecto capacitivo lo quiero bajar. Entonces la constante tiene que ser menor y usar materiales de mayor espesor. Eso es lo que, en otra palabra, se dice en este párrafo. Bueno, estos serían los dos temas que tienen que ver, digamos, referidos a la constante dieléctrica.
En el caso que necesite aumentar la capacidad, debo mirar qué me dice la fórmula y en función de eso aplicar los materiales. La más alta constante dieléctrica para aumentar el valor de la capacidad y el menor espesor de lámina aislante con igual rigidez para que también me disminuya lo menos posible o me disminuya digamos en mayor cantidad el volumen del cuerpo de ese capacitor. Y por otro lado, si son líneas aéreas, por ejemplo, o líneas conductoras que se producen efecto capacitivo, habrá que ver la importancia en cada caso, ese efecto capacitivo que se produce entre las líneas de distinta polaridad, disminuir utilizando la menor constante dieléctrica, o sea, un aislante con menor constante dieléctrica, y a su vez el espesor, el material aislante que separa las placas, mayor espesor posible. Bueno, a partir de ahí ya viene factor de pérdida, que ya lo vamos a dejar para la próxima, y así que vamos a ir terminando por hoy esta reunión y lo voy a dejar con el amigo Espasandín, que supongo que debe estar por ahí, así que lo voy a dejar y voy a cambiar de anfitrión, y ahí tienen tiempo para tomar algunos mates. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora no, profe. No, profe. Bueno, No, no, profe. los dejo con Espasandín, si es que ya entró por ahí en la reunión. Hay un chat, a ver qué dice el chat. ¿Qué le pasa a este que se ríe para todo? Bueno. Entonces tenemos participantes, a ver, 42. Simiani, Acosta. Recording stopped. Profesor. ¿Qué pasa? ¿Dónde podemos encontrar la clase grabada?